¿Qué objeciones existen en relación con esto? ¿Qué son algunas de las cosas que se afirman contra la existencia histórica de Yeshua? Se afirma, por ejemplo, que no existe mención de Jesús en los textos paganos. Es decir, no existen evidencias de la vida de Jesús de Nazaret en textos de su época, o sea, el judaísmo del Segundo Templo. Por supuesto, estamos hablando de fuentes diferentes al propio Nuevo Testamento. Se afirma que ahora tenemos una impresionante documentación histórica de aquella época, hecha por oficiales de gobierno, historiadores y poetas, y ninguna de esas fuentes menciona a Jesús. Se afirma también que incluso en las cartas paulinas no se habla de Jesús como una figura histórica. Y se afirma además que en el caso de nuestros masoretas, que ellos llaman, conocidos como evangelios, hay contradicciones muy grandes que posiblemente revelan la realidad de una fabricación posterior. Y todas estas construcciones nos arrojan una nebulosa histórica que hace difícil creer que tal cosa ocurrió, poniendo así en duda la existencia histórica de Jesús y llevándonos a lo que posiblemente es la realidad, un mito creado por intereses de algunos grupos creadores de mitos que siempre han existido. Sobre todo nos dicen, cuando vemos los paralelos entre Jesús y las deidades paganas, como Osiris, por ejemplo, donde nos dicen Jesús encaja a la perfección. Esas son algunas de las cosas que se dicen. ¿Qué vamos a responder a esto? ¿Está comprobada la existencia histórica de Yeshua? En otras palabras, podemos estar seguros de que realmente existió una persona llamada Yeshua, o esto fue una fabricación mitológica posterior a la que se le busca insertar en la historia para legitimarlo. Ese es el tema que está hoy en la mesa. Y sobre la vida de nuestro santo maestro, el maestro de justicia de Israel y del mundo, su majestad Yeshua Mashiach, se han dicho muchas cosas. Y se ha escrito muchísimo, y se va a seguir diciendo, y se va a continuar escribiendo muchísimo sobre Yeshua. Por una simple razón. Yeshua es la figura más conocida de toda la humanidad. Más que Moisés, más que David, más que los profetas hebreos. Aún con su nombre helenizado, Jesús es el más popular. Podemos decir que el Dios de nuestro pueblo de Israel, los padres de Israel, nuestros reyes y profetas han sido conocidos en el mundo gracias a Yeshua. En otras palabras, Yeshua es quien ha hecho popular al Dios de Israel en las naciones. Es el amor de Dios y el amor a Dios vía Yeshua
lo que ha permitido que Estados Unidos, por ejemplo, sea una ciudad de refugio para todos los judíos del exilio, especialmente a partir de los desastrosos hechos que tuvieron lugar en la Europa nazista de hace 66, 70 años atrás. Si los judíos tenemos una deuda de gratitud con Estados Unidos por abrirnos las puertas y recibirnos como a hijos, se lo debemos a Yeshua. Lo mismo sucede en otras naciones del mundo que han recibido a los judíos como hijos por el trasfondo cultural del judeocristianismo. De no ser Estados Unidos una nación fundada sobre los valores del judeocristianismo, nuestra historia moderna no habría sido la misma que ahora conocemos. Y por decirlo de otra manera, si Estados Unidos hubiese sido, por ejemplo, una nación islámica, difícilmente se habría convertido en una nación de refugio, en una ciudad de refugio para recibir y para dar la bienvenida a todos los judíos que procuraban huir de la Europa nazista de aquellos días de tinieblas que dominaban el viejo continente. ¿Cómo lo sabemos? Hoy está bien documentado acerca de la verdadera historia de la OLP y Fatah, los famosos, la autoridad palestina, esa autoridad palestina que sería la que gobernaría un futuro Estado palestino dentro de Israel. Y sabemos cómo la OLP y Fatah fueron participantes en el proyecto de la solución final nazi contra nuestro pueblo judío. Sabemos que Haj al-Husseini, padre del movimiento palestino, creador de Fatah, mentor de Yasser Arafat y de Abbas, fue codirector de Adolfo Eichmann en el proyecto de la creación de los campos de exterminio que le quitó la vida a más de 6 millones de judíos en la Europa nazista de aquellos terribles años de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, hay una conexión entre Arafat, Abbas y el movimiento nazi contra los judíos. De haber prosperado el islamismo en esta nación, te aseguro que no nos habría recibido las puertas cuando los judíos tratábamos de huir del infierno nazi de los años 1939 a 1944. Y por otro lado, hoy día el turismo constituye uno de los más importantes rubros de Israel, y eso se lo debemos, nos guste o no, a Yeshua. La inmensa mayoría de los guías turísticos, los hoteles, los centros históricos de Israel son sostenidos por turistas que creen en Yeshua y que tienen de alguna manera la fe de Yeshua. Y debido al impacto que el judío Yeshua o Jesús, como se conoce en Occidente, ha hecho en sus vidas, viajan a Israel, quieren conocer a Israel y quieren saber del Dios de Israel. De no ser por Yeshua, aún con todas las corrupciones realizadas con su nombre, con sus enseñanzas, como ya sabemos, 90% del turismo de Israel no existiría como ahora lo conocemos. Es por eso que en uno de nuestros viajes a Israel, que por cierto les recuerdo que el próximo viaje a Israel está pactado para salir de aquí de Miami y de New York el día 21 de diciembre, del 21 de diciembre al 31 de diciembre. Así
que si no se ha anotado, anótese esta semana, que se van llenando los puestos. Okay. En uno de mis viajes a Israel decía, nuestro guía, que no es para nada creyente en Yeshua, estábamos cruzando el lago de la Galilea y en una parada que siempre hacemos ahí para reflexión y demás, mientras él y yo estábamos en una esquinita del barco, le hice esta pregunta: ¿no te parece interesante que tú no crees que Yeshua sea el Mesías y sin embargo es Él el que te trae pan a tu mesa todos los días de la semana? Y le dije, si no fuera por Yeshua, ninguna de esta gente que tú ves aquí estaría aquí. Y tenemos que reconocer esa realidad. Gracias a Él, miles de familias judías en Israel tienen trabajo, traen el pan a su mesa y muchos incluso se han hecho millonarios del turismo, por causa de Yeshua. Y por otro lado, el apoyo que recibe Israel de los gobiernos amigos, empezando por los Estados Unidos, se debe en gran parte a Yeshua. ¿Por qué? Por el hecho de que la cultura occidental a la cual Estados Unidos pertenece es una cultura judeo-cristiana. Y debido a ese trasfondo, entre otros factores, el amor y el apoyo a Israel es un bastión de la fe sostenida por los que determinan en nuestro gobierno la manera como ayudar y respaldar a Israel. Y los hechos están ahí, son comprobables. Al punto que un día un amigo judío en Israel me dijo, si Yeshua no hubiera existido, nos convendría crearlo. Independientemente de todos estos hechos modernos que son históricamente comprobables hoy día, la figura histórica de Yeshua es también comprobable. En otras palabras, ¿es racional la existencia de Yeshua? ¿Es racional la mesianidad de Yeshua? ¿Es racional todo lo que se ha dicho y enseñado de Él? ¿O hay algunas cosas que no son racionales y que no se pueden comprobar históricamente? ¿Qué le pusieron de más y qué le restaron de menos? ¿Es recuperable el daño o es irrecuperable? ¿Se puede restaurar su vida y sus enseñanzas o son irreparables? Sabemos que cuando se masifica un personaje histórico, y esto es muy importante que voy a decirles, cuando se masifica, do you know what means masifica? You know what it means? You know what? Masifica? You know what it means that? How you say masifica? Maximize. Okay? Socially. Okay? Cuando se masifica un personaje histórico, se pueden crear mitos surgidos por ideas, percepciones, por interpretaciones posteriores, fuera del contexto original de la figura o hecho histórico que ha sido en este caso mitificada. Les voy a poner un ejemplo, el caso de Moisés. ¿Por qué piensa usted que Dios no permitió que nosotros supiéramos el sitio de sepultura de Moisés? Tal vez por eso Dios no lo permitió.
Porque si hubiésemos conocido y hubiéramos tenido entre nosotros el sepulcro de Moisés para el día de hoy, posiblemente lo hubiéramos idolatrado. Porque si aún hoy día hay judíos, hermanos nuestros, que en su amor por ciertas figuras históricas que fueron excepcionales, las han convertido casi en figuras mesiánicas y viajan largas distancias para venerarlos en sus sepulcros, o van una vez al año a sus tumbas y le encienden fogatas y le danzan alrededor del sepulcro como si fuera un ídolo. ¿Qué habría pasado con Moisés? ¿Qué habría pasado con Moisés? Pensemos solamente en el caso de la serpiente de bronce levantada por Moisés. El tercer libro de Moisés, el libro de Bamidbar, capítulo 21, dice lo siguiente. Y el Eterno dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Sobre un asta. Asta sin H. Ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, se sanará y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Imagínate que ahí en vez de un águila hubiese una cabeza de una serpiente. La serpiente que levantó Moshe. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y se sanaba. Ese es el hecho histórico. Más tarde, en nuestra historia, una cosa horrible pasó con esa serpiente de metal. En Segunda de Reyes, capítulo 18, se documenta sobre el buen rey Ezequías, rey de Judá, lo siguiente. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. La hizo pedazos. ¿Por qué? Dice el texto, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. A la serpiente de bronce. Piensen en eso. Si aún nuestro pueblo, que abrazó el monoteísmo como su fundación teológica más importante, fue capaz de tomar el asta de metal que levantó Moshe, aquella asta de metal que levantó Moshe en el desierto, y convertirla generaciones más tarde en un objeto de culto, en un talismán popular, hasta que vino un buen rey y la hizo polvo por el honor de Dios. ¿Qué podríamos esperar de Yeshua? No lo olvidemos, de la figura histórica de la serpiente de metal, levantada por Moisés, hasta su adoración por los judíos en los días de Ezequías, rey de Judá, pasaron 600 años. 600 años desde el hecho histórico a la mitificación del hecho histórico. Y ese es el peligro que tiene la masificación de ciertos hechos y la masificación de ciertas figuras históricas. Y si esto hicimos los judíos, formados en el monoteísmo absoluto, ¿qué no tendremos que esperar que ocurra fuera del judaísmo entre las naciones gentiles formadas en el politeísmo absoluto? Si los judíos hicimos de una barra de metal un ídolo, quemándole incienso como a una divinidad, ¿qué
no habrían hecho con Yeshua los gentiles. En efecto, se lo convirtió luego en un ídolo. Se le declaró una divinidad, un Dios encarnado, al estilo de aquellos paganos de Asia Menor que convirtieron al rabino Shaul y a su compañero de viajes en objetos de culto. Cuando realizaron el milagro de aquel cojo en Lisias y dijeron, dioses en forma humana han descendido a nosotros. Piensen esto. Si Moshe enseñó, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y puso así un cerco de protección contra la idolatría, y con todo eso muchos judíos luego de 600 años tomaron un hecho histórico dado por Moisés y lo volvieron un ídolo, ¿qué no tendremos que pensar que harían los no judíos que no tenían ese cerco de protección? Rabino Shaul, en su davídico trabajo de enseñar el judaísmo a no judíos, además de enseñar Shema, estableció para los paganos, escribe Shaul en una de sus cartas, para los paganos hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros los judíos hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y con todos esos cercos de protección, los cristianos, salvo algunas excepciones, hicieron lo mismo que los judíos 600 años después de Moisés en los días del buen rey Ezequías. La diferencia es que a los cristianos les tomó 300 años nada más, no 600. Tomaron la figura histórica de Yeshua y lo volvieron un mito. La segunda persona de la Trinidad, Dios de Dios, luz de luz, encarnado pero no engendrado, cosustancial con el Padre, de una misma sustancia con el Padre, verdadero Dios de verdadero Dios. Y de ahí en adelante el resto de la historia que ya conocemos. Y tomaron la madre de Yeshua y la convirtieron en la madre de Dios, reina del cielo. Y todo lo que de este lado del mundo ya sabemos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros en esta hora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Y además tomaron a los estudiantes de Yeshua y los beatificaron. San Pablo, San Mateo, San Juan, San Pedro, San Jacob, que después se convierte en Santiago. Y paralelo con eso, tomaron la cruz y lo hicieron un signo de veneración y adoración, repitiendo la misma vieja historia que los judíos habíamos hecho siglos atrás con la serpiente de bronce que levantó Moisés. La misma cosa. Entonces, ¿qué tenemos? A una persona judía histórica, Yeshua, helenizada y convertida ahora en Jesús, una figura no histórica y no judía, helenizada en una divinidad y en un objeto de culto, con todos los efectos colaterales surgidos de ellos, es decir, la cruz, los santos, los dogmas, etc. En otras palabras, del Yeshua judío del siglo I al Jesús de los concilios católicos, hay un proceso de corrupción cultural similar al que va de la serpiente de bronce que levantó Moisés al ídolo creado por los judíos en los días del rey Ezequías, 600 años después de Moisés. La pregunta es, ¿fue un error de Moisés haber levantado
aquella serpiente de bronce en el desierto? ¿Fue un error de Moisés? Absolutamente no. ¿Por qué no? Porque Moisés simplemente siguió las ordenanzas divinas. ¿Y fue un error histórico Yeshua? Absolutamente no. Yeshua no hizo otra cosa que seguir instrucciones divinas. Y así como no podemos tomar la corrupción de aquellos judíos postrados ante una serpiente de bronce y ofreciéndole incienso como hacían, no podemos llamar a eso un legítimo judaísmo. Así tampoco podemos tomar como legítima la figura corrompida de Jesús que surge 300 años después del Yeshua histórico. Gracias a Dios, el buen rey Ezequías destruyó todo aquello para evitar que el mito se convirtiera en historia y que la historia fuera realmente como fue, sin las corrupciones posteriores que afloraron en un momento histórico 6 siglos más tarde. ¿Y qué vamos a decir entonces del Jesús fabricado en los concilios católicos? ¿Qué vamos a decir a eso? Tenemos que destruir el mito para evitar que sea introducido en la historia y que la historia sea tal como fue, sin las corrupciones posteriores que surgieron 300 años luego del auténtico Yeshua histórico. En otras palabras, nuestro trabajo consiste en el gran tikkun generacional, en la gran obra de rectificación que pesa sobre nuestros hombros para revertir el proceso que va del mito a la historia y rescatar la historia destruyendo el mito. Cuando miramos al Jesús cristiano que surge a partir de Nicea 325 y que se va formando más y más en Constantinopla 381 y que va tomando cada vez más forma y cuerpo en los sucesivos concilios y credos y confesiones de fe que le siguieron hasta lo que tenemos hoy día, más nos damos cuenta de la urgencia de rescatar al Yeshua judío que ha estado aprisionado, acorralado en las cárceles de Roma, secuestrado allí por 17 siglos. La ley de Moisés establece que cuando un judío es secuestrado, la comunidad a la cual pertenece tiene que hacer todo su esfuerzo para rescatar a su hermano y traerlo de vuelta a casa. Y esa es parte de nuestra misión, rescatar a nuestro hermano de las cárceles de Roma y traerlo de nuevo a casa y hacer una gran fiesta para que ya nadie más ocupe su lugar y para que ya nadie más le quite su honra y que su memoria pueda ser vista y reconocida por todo nuestro pueblo judío. Él mismo dijo, cuando yo fuere levantado, a todos voy a traer a mí mismo. Yeshua no fue el fundador del cristianismo. Hay que aclarar que el creador del cristianismo no fue Yeshua. El cristianismo fue formado por creyentes no judíos fuera de Israel, fuera del tiempo de los apóstoles, de los emisarios de Yeshua, en un largo proceso cultural con implicaciones políticas y sociales que van desde fines del primer siglo hasta que eventualmente alcanzó forma teológica a partir de Nicea 325, como ya hemos explicado. Entonces, Yeshua no creó el cristianismo, como tampoco el judaísmo. Yeshua fue un judío, su religión fue el judaísmo, su fe fue la fe de Moisés, la fe de Yahshua, la fe de los profetas, la fe de Nehemías, de Esdras y de todas aquellas grandes luminarias de nuestra época bíblica. Y como maestro de Israel, como Mesías,
Y Yeshua reinterpretó el judaísmo de sus días, le hizo innovaciones y lo actualizó y lo convirtió en un modelo válido para todos los judíos de todos los tiempos, fundamentado en sus principios y en sus normas proféticas. Yeshua no vino a cambiar la ley, Él vino a cambiarnos a nosotros. Eso fue la razón por la que Él vino. En su enseñanza, Yeshua dice, ni les pase por la mente la idea de que yo he venido a cambiar la ley o a los profetas. Yo no he venido a cambiar, yo he venido a dar la correcta interpretación. El problema no está en la ley, que es sagrada, que es justa, que es buena. El problema está en nosotros. Como lo dijo uno de sus estudiantes, la ley es espiritual. El problema es que yo soy carnal. Ese es el problema. El problema es que la ley es espiritual y yo tengo conmigo el Yetzer Hara, yo tengo conmigo la mala inclinación que me empuja contra las demandas de la espiritualidad de la ley. Y a través de Yeshua, de sus méritos, yo recibo el poder para superar las demandas de Yetzer Hara y elevarme a las demandas de la ley para obedecerla, porque dice Rasul, no son los oidores de la Torah los justos delante de Dios, sino los hacedores de la Torah los que serán justificados. ¿Cómo puede un maestro entonces, como Yeshua o sus estudiantes judíos originarios, como su hermano Jacob o como Simón Kefa o incluso Rabino Saúl de Tarso, que entró luego, haber creado tal cosa como Jesús y tal cosa como el cristianismo que ahora conocemos? Ahora tenemos mayor información que nunca de toda la historia de la humanidad para saber cómo se fueron dando los hechos y cómo fue el camino que llevó de Jerusalén a Roma. Y precisamente por tener accesibilidad a esos recursos, podemos ahora realizar una especie de reingeniería histórica revertida para encontrarnos con el auténtico Yeshua y con sus auténticas enseñanzas. Sin embargo, una vez redescubrimos a Yeshua, surge la pregunta, ¿qué realmente tenemos? ¿Qué realmente tenemos que sea históricamente comprobable acerca de Él? ¿Y qué no es? Sino envolturas de lienzos de la mitología creada luego por el hombre. Ya sabemos cuántas cosas se han dicho de Yeshua. Algunos han enseñado que es un gran revolucionario. ¿Se acuerdan de la teología de la liberación de los años 70? 75. Que su misión fue unificar las masas de judíos pobres para, llegado el momento oportuno, lanzarse contra los romanos y liberar a Israel de la opresión. Eso se ha dicho de Yeshua. Otros han dicho que fue un político que estuvo interesado en hacer reformas económicas para traer justicia social a los oprimidos. El Jesús de los pobres. Otros que fue un reformador social, especialmente interesado en la liberación femenina de aquellos días, por la manera como trató a la mujer, con la dignidad como trató a la mujer. Fue un feminista. Otros que fue un fariseo ortodoxo interesado en establecer su propia escuela de pensamiento al estilo de la secta de Qumran. Otros que fue un judío común y corriente que se casó, que tuvo hijos y que su interés principal fue devolverle la esperanza a su pueblo para recibir al Mesías cuando aparece. Y otros han llegado tan lejos hasta decir que fue un gay, que fue el que creó el movimiento gay. Hasta una película hicieron. ¿Cuántas cosas no se han dicho de Yeshua? Y se siguen diciendo.
De hecho, él mismo preguntó una vez a sus estudiantes íntimos, ¿qué dicen los hombres de mí? ¿Qué piensan allá afuera? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Y la respuesta que él recibió fue muy pluralista, típica de esos días. Unos dicen esto, otros dicen esto, otros dicen esto, otros dicen esto. Y entonces viene aquella famosa pregunta, ¿y ustedes? ¿Qué dicen ustedes que yo soy? ¿Quién yo soy para ustedes? Está bien lo que digan allá afuera, ok, pero ustedes, mis discípulos, ¿quién ustedes creen que yo soy? Y vino la respuesta con la cual los estudiantes de Jesús nos identificaban plenamente. Tú eres el Mesías. Eso que creemos, que tú eres el Mesías. ¿Qué decir? Que desde los propios días de Yeshua había controversia sobre su persona. Había controversia sobre su identidad. Había controversia sobre su autoridad. Pero no había controversia sobre su historicidad. Voy a repetir eso. En los días de Yeshua había controversias sobre su persona, es decir, su identidad, su autoridad. Pero no había controversia con respecto a su historicidad. ¿Por qué? Porque estaba allí. Lo podían ver, lo podían tocar, lo podían palpar con sus manos. Y así está escrito en nuestros libros, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplaron y palparon nuestras manos, decía uno de sus estudiantes. Y otro decía, no os hemos dado a conocer fábulas inventadas por los hombres. Somos testigos oculares de su majestad. Porque nosotros estuvimos allí con él y escuchamos esa bat call, esa voz enviada del cielo que decía, este es mi hijo, mi amado, en el cual tengo complacencia. Ahora, esto que creemos es el testimonio confiable del auténtico Yeshua. ¿Qué tan demostrable es históricamente? ¿Cómo podemos estar seguros que existió incluso el Yeshua judío que nosotros seguimos como nuestro Ribi, como nuestro maestro, como nuestro Mesías? ¿Cómo podemos estar seguros que existió? Dejando a un lado el mito creado siglos después, estamos hablando de su historicidad. ¿Cómo puede demostrarse históricamente que existió esa figura llamada Yeshua, que fue un judío, un rabino ambulante, predicador de la Torá, maestro de la Torá, especialista en contar parábolas que captaban la atención de la gente, que murió de la forma más cruel, como los romanos sabían asesinar a las personas, por considerarlo una amenaza social para el imperio, en los días de Poncio Pilato, gobernador de la provincia romana de Judea, cuando ocupaba la silla imperial en Roma, el emperador Tiberio. ¿Cómo podemos demostrar históricamente que ese personaje existió? Albert Schweitzer escribió un libro, The Quest for the Historical Jesus. En ese libro, él dijo algo interesante que voy a citar para ustedes. Eso que dice, no hay nada más negativo en el resultado del estudio crítico de la vida de Jesús. El Jesús de Nazaret, que vino a ser conocido como el Mesías, quien predicó la ética del reino de Dios, quien fundó el reino de Dios en la tierra
y que murió dando así su propia muerte como consagración final de su misión, nunca tuvo existencia histórica. ¿Oyó eso? Nunca tuvo existencia histórica. Esta imagen no ha podido ser destruida sin que el esfuerzo caiga a tierra rompiéndose en pedazos y desintegrada por los problemas históricos concretos que vienen a la superficie uno tras otro. Por supuesto, leyendo a Schweitzer fuera de contexto, podría llevar a algunos a pensar que él no creyó en la existencia de Jesús, pero eso no es el caso. El propio Albert Schweitzer, el famoso médico, fue un filósofo y estudioso, fue un firme creyente en Jesús de Nazaret. Lo que Albert Schweitzer está diciendo es lo siguiente: que Yeshua es una figura histórica tan enraizada en el judaísmo de sus días. Yeshua es una figura histórica tan compenetrada con el pueblo judío de sus días, que Yeshua es una figura histórica tan ligada al mundo judío de sus días. En otras palabras, Yeshua es tan históricamente judío que lo hace precisamente demasiado histórico. Y por ser demasiado histórico, no ha sido conocido como es realmente. ¿Qué es lo que significa ser demasiado histórico para Albert Schweitzer? Significa que es imposible entenderlo en cualquier otro contexto histórico, excepto en el judaísmo de sus días. En otras palabras, para Albert Schweitzer, el Jesús que se enseña en la iglesia, el Jesús que predican los pastores, el Jesús que predican los teólogos cristianos, nunca existió. Pero al mismo tiempo hubo un Yeshua histórico, el hombre de su tiempo. Y ese hombre es tan histórico porque está tan ligado al judaísmo que excepto que tú vivas allí con él, no lo podrás entender. Y si lo sacas de ahí, deja de ser y lo conviertes en otra persona. Y por lo tanto, esa otra persona nunca existió. La pregunta es, ¿podemos conocerlo como lo que realmente él fue? ¿Es Yeshua comprobable históricamente? Aquí hay dos escuelas de pensamiento. A la hora de reflexionar sobre este tema, encontramos dos escuelas de pensamiento. Primero, la escuela mitológica y segundo, la escuela histórica. La escuela mitológica enseña algo como esto: no hubo tal cosa como la existencia histórica de Jesús. El cristianismo puede ser explicado sin ella. En realidad, lo que ocurrió fue una creencia espiritual, una figura mitológica que luego se viste de ropaje histórico, como son los evangelios. Eso es lo que enseña la escuela mitológica. Esta escuela se especializa en explicar la figura histórica de Yeshua con otras leyendas paganas de la antigüedad, como el ídolo indio Krishna u otras figuras encontradas en las famosas religiones de misterio, tales como Osiris, Adonis, Tamuz, Mitra, el dios sol de los romanos, etc. Ya en el siglo XIX, un alemán, yo no sé por qué siempre nos vienen cosas malas de los alemanes. En el siglo XIX, un alemán, Bruno Bauer, propuso la teoría que negaba la total existencia histórica al Jesús del Nuevo Testamento, enseñando que su figura fue un invento de los propios escritores del Nuevo Testamento.
es decir, un mito. Y él llegó a la conclusión de que el cristianismo, como él lo conoció en sus días, fue una mezcla de judaísmo, filosofía romana, filosofía griega, especialmente en el planteamiento filosófico del estoicismo. Y eso es el cristianismo. Y para principios del siglo XX, un miembro del Parlamento inglés, el señor Robertson, J.M. Robertson, político, racionalista, liberal, enseñaba que existía una similaridad entre el Jesús del cristianismo y los dioses paganos de la fertilidad, que también morían y resucitaban. Y básicamente la escuela mitológica procura demostrar que nunca existió alguna figura histórica conocida como Jesús. Que la idea de semidioses que tenían a un padre como divinidad, a una madre como una virgen, que cada uno de ellos nacía el 25 de diciembre delante de 3 hombres sabios y de 3 pastores que convertían el agua en vino, que montaban en sus propios burros, que todos fueron crucificados en el mes de marzo, abril, en el equinoccio de la primavera, que todos morían por el pecado del mundo, que todos descendían al infierno y que todos resucitaban después, constituye la realidad mitológica que está detrás de la figura histórica de Jesús de Nazaret. Eso es lo que enseña la escuela mitológica. Mitra, nos dicen los representantes de esta escuela, nació de una virgen en una cueva. Lo visitaron pastores que le trajeron regalos. Luego tuvo 12 discípulos. Pronunció un sermón en la montaña. Fue llamado el buen pastor. Lo consideraron la verdad y la luz, el Logos, el Redentor, el Salvador. Se sacrificó por la paz del mundo. Fue enterrado. Resucitó a los 3 días. Su día sagrado era el domingo. Su religión, una eucaristía o cena del Señor, en que decía: el que no coma de mi cuerpo ni beba de mi sangre no tiene parte conmigo y no se salvará. Ese es Mitra. Atis murió por la salvación de la humanidad. Fue crucificado en un árbol, descendió al submundo y resucitó también después de 3 días. Buda fue bautizado con agua. Estando presente en su bautizo el Espíritu de Dios, enseñó en el templo a los 12 años, curó a los enfermos, caminó por encima del agua, alimentó a 500 hombres una vez con bizcochos. Sus seguidores hicieron votos de pobreza. Fue llamado Señor, Maestro, la luz del mundo, Dios de dioses, Altísimo, Redentor, Santo. Resucitó y ascendió corporalmente al nirvana. Y esta escuela nos dice: ustedes ven todo esto, toda esta religión de misterio, eso es lo que luego se aplicó a este personaje Jesús. Ese personaje nunca existió, es una combinación de mitología. Porque lo mismo que encontramos acá. Piensa, por ejemplo, en Krishna, el ídolo hindú, que también fue hijo de un carpintero. Su nacimiento fue anunciado por una estrella en el oriente. Fue esperado por pastores que le llevaron especias como regalo. Tuvo 12 discípulos. Fue también llamado el buen pastor. Sanó a los ciegos. Murió a los 30 años por la salvación de la humanidad y el sol se oscureció a su muerte. Resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y fue nombrado segunda persona de una Trinidad. Eso es, lo aplicaron luego a Jesús de Nazaret. Es la misma cosa, es el resultado de las religiones de misterios. Y cualquier persona que no tiene conocimiento, al oír estas cosas se puede escandalizar.
por ver estas similitudes. ¿Quiénes no se escandalizan? Los eruditos, los estudiosos. No nos escandalizamos por esto. Ningún historiador serio se escandaliza por estas aseveraciones. ¿Por qué? Porque los autores de estas estupideces no proveen ninguna evidencia para tales reclamos. No citan ni una sola fuente del mundo antiguo para verificar estas aserciones. Ni siquiera citan una cita de una cita. ¿Y por qué no lo hacen? Por una simple razón, no existen. No existen. Por ejemplo, ¿qué pruebas tenemos para decir que Osiris nació el 25 de diciembre delante de 3 pastores? ¿Qué pruebas tenemos para decir eso? Zero. No hay una sola prueba. ¿Qué pruebas históricas tenemos para afirmar que Krishna fue un hijo de un carpintero y que su nacimiento fue anunciado por una estrella en el oriente y que fue esperado por pastores que le llevaron especias aromáticas como regalo y que tuvo 12 pastores? ¿Qué evidencias históricas tenemos de eso? Zero. Ni una sola. ¿Qué pruebas tenemos para verificar que en efecto Atis murió por la salvación de la humanidad y que fue crucificado en un árbol, descendió al submundo y resucitó a los 3 días? Ni una sola prueba. Los representantes de estas escuelas de mitologías piensan que nosotros somos gente estúpida, que nos tragamos todas estas cosas y que nos escandalizamos por ellas, y que esas son sus evidencias para decirnos que Yeshua es un invento de este grupo y que un día se le ocurrió a alguien mezclar todas estas cosas y producir un personaje un poco más refinado, Jesús de Nazaret. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las evidencias históricas, arqueológicas, antropológicas que nos lleven a pensar tales disparates? Que las pongan en la mesa para que las escudriñemos. Y no te las van a poner por una simple razón: no existen tales evidencias. Detrás de esta escuela de pensamiento no hay ni un solo estudio serio, no hay historical scholarship, no hay erudición histórica. Y todo esto no es sino propaganda sensacionalista por autores que buscan ganar dinero vendiendo esas tonterías que los incautos se creen a la hora de venir al estudio serio de la persona de Yeshua. Les voy a dar un ejemplo. Ahalia Murdoch. Ahalia Murdoch, la señora Ahalia Murdoch, es una escritora norteamericana que opera un sitio web llamado The Truth, la verdad. Ella sostiene que el Nuevo Testamento se basa en mitos anteriores de origen romano, griego, egipcio y otros mitos. Afirma que Jesús es un recuento de varios mitos paganos que representan astroteología o la historia del sol, y también incorpora la ciencia de la arqueoastronomía. Y Murdoch compara la historia de Jesús con otros dioses salvadores como Mitra, Horus, Adonis, Crisma, Odín, alcanzando multitudes con sus enseñanzas, diciendo: todo esto no es otra cosa que el mito del Dios solo, la deidad solar. Y él escribió un libro que yo le recomiendo a usted que lo lea después de haber escuchado esta clase, no antes, pero después de escuchar esta clase. Se llama The Christ Conspiracy. The Christ Conspiracy. Que ha sido usado por muchos aborcionistas de la redención que ahora niegan a Yeshua como Mashiach y que se han creído todas estas historietas acerca de Yeshua. Y estas pobres almas
encarceladas en la vergüenza de la traición a Yeshua. Como han sido tan dañadas como para creerse todas estas cosas, ni siquiera se han tomado el tiempo de sentarse y estudiar las fuentes de donde provienen todos estos mitos. Y a manera de ejemplo les mostraré algunos de los errores garrafales que esta supuesta erudita en el tema dicen The Christ Conspiracy. En la obra citada, esta autora afirma como evidencia del origen mitológico del Nuevo Testamento lo siguiente. Dice, Justino Mártir en el siglo II no cita ni menciona a ninguno de los evangelios. Justino Mártir, segundo siglo, no menciona ni cita a ninguno de los evangelios. ¿Será cierto eso? Es totalmente falso. Basta leerse las cartas que Justino Mártir escribió a diferentes comunidades mientras iba hacia Roma. Ahí menciona a Matíahu, menciona a Meir, menciona a Giler. ¿Cómo es decir esta señora que no menciona? Dice que los evangelios fueron escritos cientos de años después de los eventos que ocurrieron. ¿Y será cierto eso? ¿Será cierto que los evangelios fueron escritos cientos de años después de los eventos que tuvieron lugar en Israel? Absolutamente falso, absolutamente falso. La realidad histórica es que eso que se conoce como evangelios, que son nuestros masoretas, fueron conocidos en el propio primer siglo, dentro de la misma generación que conoció de Yeshua en Israel. Y tenemos la evidencia arqueológica que así lo demuestra. Tenemos, por ejemplo, una copia del manuscrito de Yohanan de principios del siglo II, del año 125. Fragmentos del año, con la prueba del carbono 14, del año 125. Entonces, si nosotros tenemos evidencias arqueológicas que ya en el año 125 circulaban los evangelios, ¿cómo debería decir a mí que fueron creados cientos de años después? Esta señora dice que tomó 1000 años a canonizar el Nuevo Testamento. Eso es totalmente falso. Ya en el segundo siglo había las listas. Y en el cuarto siglo había listas de lo que se consideraban eran escritos auténticamente serios, porque provenían de judíos y de discípulos de Yeshua o de discípulos y del primer siglo. Nada que fue escrito después del primer siglo fue considerado serio. Afirma como otra evidencia de la mitología de Jesús que Pablo no menciona a Jesús en sus cartas. Imagínate. Que Pablo no menciona, que no hay referencias a Yeshua en las cartas paulinas. Yo no sé qué chiste es este, porque basta leer las cartas de Pablo, están llenas de referencias a Yeshua por todos lados. Incluso dichos de Yeshua que no aparecen en los evangelios están en las cartas de Pablo. Y podría pasarme el resto de la conferencia demostrando errores tras errores de esta obra de la señora Haryá. Por tanto, su teoría que Yeshua fue inventado en Alejandría, en Egipto, a partir del segundo siglo, es totalmente absurdo. Falta de erudición histórica. Esta señora no presenta una sola evidencia, una sola fuente confiable para sus aserciones mitológicas. Así que mi querido hermano y hermana, cuando recibas estos correitos que de cuando en cuando aparecen por ahí de copy and paste, ¿sabe? Copy and paste. Diciéndote que Jesús es un invento mitológico, que en realidad se trata de Osiris, que nació también el 25
de diciembre delante de 3 pastores, que también fue crucificado, que murió por los pecados del mundo, que resucitó de entre los muertos y todas esas estupideces. Simplemente pregúntale, ¿dónde están tus fuentes para decir esas cosas? ¿Dónde están tus fuentes? ¿Cuáles son las evidencias históricas sobre las que tú te basas para decir esas cosas? Que te las muestren. Y entonces sigue tranquilo para tu trabajo hasta que te envíen las evidencias históricas. Yo todavía las estoy esperando. Irás al trabajo y vendrás y pasarán los años y no te llegarán las evidencias. Por una simple razón, no existen. En verdad, ninguna fuente antigua dice tales cosas de Osiris. Es puro sensacionalismo para ganar dinero con tales publicaciones, para pretender confundir a las almas incautas, no a las personas educadas y a las personas inteligentes. No hay un historiador serio en este pequeño mundo de la intelectualidad y de la erudición histórica contemporánea que se crea esos disparates llenos de falsa información y de inconsistencias históricas. Les voy a dar otro ejemplo. En 1999 apareció un libro sensacionalista escrito por Timothy Frick y Peter Gandy, al que titularon The Jesus Mysteries. Was the original Jesus a pagan God? Las religiones de misterio. ¿Fue el Jesús original un Dios pagano? Eso que es el título. Y los autores de este libro afirman algunas cosas interesantes. Dicen, no hay absolutamente ninguna evidencia de la existencia de un Jesús histórico. No hay evidencias de ningún Jesús histórico. Miles de años, hace miles de años, los paganos también habían seguido a un tal Hijo de Dios. Un Salvador pagano también nació de una virgen el 25 de diciembre, delante de 3 pastores. Convirtió el agua en vino en una boda, murió, resucitó, ofreció su cuerpo y su sangre como la Sagrada Comunión. Dicen, estos mitos paganos habrían sido escritos como el Evangelio de Jesucristo después. Los primeros cristianos gnósticos sabían que la historia de Jesús fue un mito. El cristianismo resultó ser una continuación del paganismo con otro nombre. Entonces, cuando tú lees este tipo de escritura, uno inmediatamente busca las evidencias. ¿Dónde están tus evidencias para decir eso? No hay evidencias, no citan fuentes. Todo es una especulación, errores históricos, inconsistencias. Les voy a mostrar una de las inconsistencias. En la página 174, los autores de este libro de Jesus Mystery dicen, y cito, los cristianos de Jerusalén habían sido siempre gnósticos, porque en el primer siglo de la comunidad cristiana fue hecha enteramente de diferentes tipos de gnosticismo. ¿Oyó? Lo voy a repetir. Los cristianos de Jerusalén habían sido siempre gnósticos. Esa comunidad fue hecha enteramente de diferentes tipos de gnosticismos. Oh, esto pareciera un chiste, ¿no? No dudo que algunos incautos se crean esta locura, pero bueno, pensemos que fue así. Sigues leyendo, en la próxima página, los mismos autores que escribieron eso ahora dicen, mientras más buscamos la evidencia que ha sido desenterrada, más descubrimos que el término gnóstico no tenía sentido alguno para el cristianismo del primer siglo. O sea, ¿en qué quedamos entonces? ¿Fueron o no fueron totalmente gnósticos los cristianos del primer siglo, como dice en la página 174? Porque no me puedes venir a mí a decir que el cristianismo del primer siglo estaba conformado totalmente por diferentes tipos de gnósticos y unos párrafos más adelante decirme que el término gnóstico no tenía sentido alguno para el cristianismo del primer siglo. Oiga, no se deje insultar su inteligencia.
¿Con quién esta gente se cree que están tratando? ¿Con muchachos de high school? Por otro lado, dame las evidencias para afirmar que los cristianos del primer siglo eran todos gnósticos. Cítame las fuentes. Y aún hay más errores. Por ejemplo, en este libro de Jesus Mysteries, mira lo que dice. Constantino hizo el cristianismo la religión del imperio. Eso es un grave error histórico. Constantino no hizo tal cosa. Constantino hizo al cristianismo de Nicea. Escuche bien. Constantino hizo al cristianismo de Nicea una religión legalizada. De las otras religiones que había en el imperio, la hizo una religión legalizada, otra más legalizada. Pero donde se estableció el cristianismo como religión oficial del imperio, no fue en Nicea, con Constantino. Fue un poco más adelante con Teodosio, el emperador Teodosio. Son errores históricos. Por ejemplo, afirma Timothy y Peter, los romanos destruyeron la provincia de Judea en el año 112. El año 112. Señores, esto es totalmente, esto da risa. Ni siquiera hubo tal guerra en esa fecha. La primera revuelta judía fue en los años 67 al 73 y la segunda del 132 al 135 con Adriano. No hubo guerra en el 112. Y hay más errores. Por ejemplo, afirman estos autores, las evidencias que existen es que los romanos fueron reconocidos por mantener todos los registros de sus actividades, especialmente sus actividades jurídicas. Sin embargo, no hay una sola evidencia que pruebe alguna referencia al juicio de Yeshua hecho por Pilato. ¿Cómo es posible? Dicen, eso es lo que están diciendo, que los romanos que llevaban control de cada hecho jurídico que ocurría, no hay evidencia del juicio de Yeshua por Pilato. La pregunta es, ¿será cierto eso? Totalmente falso. Si los romanos fueran realmente cuidadosos de mantener todos los registros de sus actividades y decisiones legales, ¿cómo es que no tenemos ninguna evidencia prácticamente de nadie de aquella época en documentos que son históricamente verificables, como certificados o nacimientos, registros de juicios, noticias de muertes o cualquier otro tipo de registro histórico que son reconocidos como fuentes históricas válidas? ¿Qué sabemos nosotros de Pilatos, por ejemplo? ¿Qué sabemos de él como gobernador de Judea? Nosotros sabemos que Pilato fue gobernador de Judea entre los años 26 al 36 del primer siglo. Eso lo sabemos. Pero esta información no llegó a nosotros por los romanos. Esta información nos llega a nosotros por un judío, Fabio Josefo. No por los romanos. Si Pilato fue la figura militar y jurídica romana más importante de este periodo en la provincia turbulenta de Judea, ¿cómo es que no tenemos evidencia en los anales del imperio de su actividad en Israel? No tenemos registro de sus obras, no tenemos registro de sus negocios, no tenemos registro de sus decisiones, no tenemos registros, los romanos no nos dejaron registro de sus juicios, no nos dejaron registro de ningún decreto legal que él haya establecido, no nos dejaron registro de sus diarios, de sus cartas enviadas al emperador, no nos dejaron registro de algún prisionero importante que tuviera, no tenemos nada. De Pilato, en los anales de la historia romana, no tenemos cero información. Decirnos entonces que las evidencias que existen de que los romanos fueron reconocidos por
tener los registros de sus actividades, especialmente las actividades legales, y que porque no aparece nada en esos registros acerca del juicio de Yeshua con Pilato, es sinónimo de que Yeshua nunca existió históricamente. Eso es absolutamente ilógico. Si nosotros fuéramos a juzgar la existencia histórica de Yeshua por eso, tampoco podríamos creer en la existencia histórica de Pilato. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? O sea, ¿qué tenemos entonces? ¿Cómo vamos a enfocar nuestra discusión sobre el tema que ha convocado a esta conferencia? A la hora de hablar de la existencia histórica de Yeshua y demostrar si Él realmente existió, tenemos que partir de un punto científicamente válido. A menos que tengamos esa plataforma científicamente válida, no podemos demostrarlo. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer, pero en mi próxima conferencia. Porque ahora el tema, por el tiempo, debemos concluirlo aquí. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que hay una escuela mitológica que es simplemente una teoría, que no tiene comprobación científica. Hemos aprendido que hacer depender la opinión que tenemos de Yeshua de esta escuela mitológica sensacionalista es una ignorancia histórica que no tiene fundamento erudito, científico, respetable. Hemos aprendido que sobre nosotros se impone la tremenda responsabilidad histórica de reconstruir lo que ha sido destruido, de recuperar para nosotros lo que nos ha sido robado, y que se impone sobre esta casa que yo represento en este lugar la enorme responsabilidad histórica de rescatar a Yeshua del mito real en el que ha sido envuelto durante siglos de desinformación teológica, para reencontrarnos con el Yeshua judío, el que conocieron aquellos nobles varones galileos aquellos días pescando en el lago de Galilea, o los nobles y extraordinarios varones judíos piadosos que lo conocieron en la Judea y se unieron a él y pasaron con él los más extraordinarios 4 años de sus vidas. Hemos aprendido que existe un método apropiado, científicamente válido, a la hora de realizar nuestro trabajo de restauración de todas las cosas, y que debemos conocer este método y saber usarlo apropiadamente. Hemos aprendido que hay razones suficientes y demostrables que nos aseguran de la existencia histórica de Yeshua, y que tenemos que conocer esas razones. Y que tú tienes que conocer esas razones y tenerlas claras en tu mente y en tu corazón. No porque dudemos, sino porque debemos ayudar a los que dudan y esperar que aquellos de los nuestros que un día estuvieron con nosotros al lado de Yeshua y lo abandonaron por caer en estas trampas de los aborcionistas de la redención, que les han manipulado la información cuando ellos eran todavía muy tiernos para detectarla, ahora habiendo madurado y reconsiderado el caso, inicien, como ya algunos lo están haciendo, el camino del retorno a Yeshua otra vez, y se vuelvan a juntar con nosotros para librar esta última y final batalla por la redención de nuestra generación, antes que las cortinas de la historia caigan y las puertas sean cerradas y los libros sean abiertos. Hemos aprendido, en fin, que para cada objeción contra Yeshua hay una respuesta, y que esa respuesta es necesario conocerla para que nuestro compromiso con Yeshua no esté simplemente en el sentimiento, no esté simplemente en el corazón, no esté simplemente en la confianza que nos merece mi papá, mi mamá o mi maestro,
sino también en mi convicción intelectual y en mi convicción científica de esos hechos. Y hemos aprendido que no debemos temer a las objeciones, que no debemos temer a la mentira, que no debemos temer a las falsificaciones. ¿Por qué? Porque tenemos la Torá, tenemos los profetas y tenemos la verdad. Shabbat Shalom. Bueno, Shabbat Shalom a todos.